En este punto de mi vida había desarrollado una adicción a la coca. La coca te ayuda a mantenerte indiferente de todas las demás cosas y en ese punto era algo que yo necesitaba. Pero seguramente no se comparaba a todos los productos químicos y drogas de las que nadie jamás ha oído y jamás oirá, que solo se manejan en esos círculos de las altas esferas. Cuando volví a trabajar con el señor Epstein, esta vez en su tan famosa isla, mi rutina diaria estaba dividida en dos. Durante el día, la coca me mantenía en un punto alto y enfocado, mientras que a la noche el alcohol apagaba mi mente para intentar olvidar todo lo que había visto y presenciado. Esa era la única forma en que podía seguir adelante con mi trabajo y con mi vida. Me había convertido en alguien del equipo permanente de Epstein. Esencialmente, vivía en aquella isla completamente gratis, mientras al mismo tiempo se me pagaba para ayudar a que todo se mantenga en orden. Cuando el señor Epstein estaba en la isla, él tenía su propio equipo que se encargaba de conseguirle entretenimiento, así que por suerte no debía encargarme de aquel tema. En aquel entonces me sentía en el paraíso y una persona muy afortunada, pero debo admitir que de todos mis pecados el que más daño hizo en mi vida es el de la pereza. Siempre busqué el camino fácil y el dinero fácil, y es por esa razón que era el tipo de presa favorita para personas como Epstein. Ahora, antes de todo, aquella isla realmente se sentía como un paraíso en la tierra. La temperatura era la ideal, ver la lluvia allí era de una belleza indescriptible, y toda la arquitectura del lugar era una exquisitez. Pero sí, había algunas zonas que eran bastante perturbadoras. Sobre el resto del equipo permanente, que custodiaba y acompañaba a Epstein, debo decir que ellos eran raros del carajo. Incluso solían hacer bromas sobre las fiestas de Epstein o preguntarse entusiasmados qué tipo de celebridad vendría de visita en la semana. Pero siempre que Epstein traía personas importantes a la isla, y con esto me refiero a líderes mundiales y CEOs de las empresas más importantes, yo y la mayoría del equipo nos encontrábamos lo más alejados posibles del lugar. No se nos permitía trabajar en la zona hasta que ésta se encontrara nuevamente vacía. Únicamente sus empleados de mayor confianza podrían estar en el lugar y relacionarse con sus poderosos amigos. Recuerdo una vez que el lugar se encontraba vacío, a excepción de los trabajadores del lugar y de Epstein, y yo estaba limpiando y revisando las habitaciones cuando pasé por su oficina. Él me observó y me invitó a pasar. Me preguntó mi nombre y luego me indicó que me sentara. Se lo observaba bastante preocupado y estresado. Él comenzó a explicarme lo que consideraba que significaba la palabra hedonismo y luego comenzó a reflexionar sobre por qué las cosas que mejor nos hacen sentir casi siempre son consideradas como algo malo o son ilegales. Él pidió mi opinión al respecto y yo simplemente le respondí que en el fondo todos buscamos divertirnos. Luego me dejó ir y continué mi trabajo normalmente. Recuerdo la vez que cometí un grave error. Estaba por oscurecer y yo había entrado a la parte de mantenimiento sin saber que Epstein tenía algunas visitas. Imaginen mi sorpresa cuando abrí las puertas del lugar para devolver algunas herramientas y encontré a un misterioso sujeto con un tatuaje de Nixon en su espalda y con una bizarra máscara de cuero de un toro, sometiendo a uno de los empleados del lugar, quien de rodillas le practicaba sexo oral. Recuerdo que el sujeto de la máscara me gritó que me fuera del lugar y antes de cerrar la puerta pude observar al empleado con lágrimas en sus ojos. Mis superiores terminaron enterándose del asunto, ya que al día siguiente y por 2 semanas se me obligó a realizar los peores trabajos, como por ejemplo limpiar los inodoros de la mansión. Las cosas comenzaron a ponerse tensas a partir de aquel suceso. Algunos empleados me hacían comentarios un poco amenazantes, diciéndome que me metiera en mis asuntos o que aprenda a ser menos ruidoso y molesto. Comencé a preocuparme que se me viera como alguien problemático. En este tipo de trabajos debes mantenerte con la guardia en alto, ya que el menor error puede costarte demasiado caro. La mayor parte de personas que tienen mi trabajo sabe que una vez que estás dentro serás vigilado el resto de tu vida, si es que logras que tu vida dure mucho. Pero sorpresivamente, luego de la muerte de Epstein, mis superiores cortaron todo tipo de contacto conmigo y desaparecieron. Imagino que con Epstein muerto, nada de lo que yo conociese o supiese tendría valor alguno, y honestamente, creo que ellos están en lo correcto, pero eso ya no importa. Volviendo a mis últimos momentos en aquella isla, recuerdo que estos eran de puro terror.
Pasaba las 24 horas del día aguardando a que llegara el momento en que ellos me vieran como una molestia que debía ser eliminada. Al mismo tiempo, fui testigo de uno de los pequeños juegos que realizaban aquellos millonarios en los alrededores de la isla. El señor Epstein tenía una especie de tarima de teatro móvil, la cual solía mover por distintos puntos de la isla. En esos juegos, como él los llamaba, solía llevar puesta la misma máscara de toro que le vi a aquel sujeto del tatuaje, y con su máscara puesta y arriba de la tarima, Epstein le daba eufóricos discursos sobre el significado de la libertad al resto de millonarios que lo oían en silencio. Él solía decir que aquella isla era el único lugar realmente libre en el mundo, donde cualquier persona podía hacer lo que sea. Mientras lo oía, pensaba que era pura basura, ya que eso no aplicaba para sus empleados o para los pobres chicos que solían llevar a la isla. Al terminar su discurso, el público de millonarios solía gritar de emoción y aplaudirlo. Luego, el lugar era decorado por antorchas de bambú, y todos bailaban y reían en una especie de baile de conga. Era un espectáculo bastante lamentable y daba algo de cringe al observar a aquellos ancianos multimillonarios realizando ese tipo de actos infantiles. Recuerdo que en la mansión había una especie de habitación oculta en el subsuelo, una que no apareció en ninguna foto de las investigaciones que realizó el FBI allí. Los empleados llamaban a aquella habitación como la cámara, y esencialmente era una especie de calabozo para sesiones de sadomasoquismo y demás cosas oscuras de las que jamás quise enterarme. Con el pasar del tiempo, volví a recuperar mi vieja reputación de hombre confiable y callado, y se me permitió volver a trabajar dentro de las instalaciones principales de la isla. Recuerdo que una vez ayudaba en la cocina mientras el chef separaba lo que parecía ser el torso de un joven cerdito que había sido despellejado, cortado en pedazos y luego rostizado. Recuerdo que le dije en broma al chef que aquel cerdito parecía un niño pequeño. Él solo me devolvió una horrible mirada y me advirtió que jamás vuelva a decir algo similar. Trabajé en aquella isla por alrededor de un año, durante el 2013 y el 2014. Luego, el señor Epstein me eligió a mí y a otros 2 empleados de la isla para que lo custodiáramos mientras se iba a un retiro invernal en los Alpes suizos. Él tenía allí una mansión y quería tener cerca a personas en quien él confiaba, ya que la mayoría de empleados iban a ser pueblerinos o habitantes de las ciudades cercanas. El lado visible de nuestro trabajo allí era el de vigilar a todos los empleados como si fuésemos una especie de supervisores, pero el lado oscuro de aquel trabajo era que debíamos mantener callados a esos mismos empleados y vigilar que nadie haga algo inapropiado. El señor Epstein tenía un apetito inagotable en lo que refería a jóvenes suizos de piel pálida y cabellos rubios. Epstein solía verse más relajado en aquel lugar, ya que solía decir que los suizos eran mucho más comprensivos y con ideas progresistas en lo relacionado a la edad de consentimiento. Recuerdo que a los 3 días de estar allí me encontraba con los otros 2 guardaespaldas de la isla, aspirando coca en un cuchillo y montando guardia fuera de la mansión, cuando un joven de alrededor de 14 años, bastante delgado y completamente desnudo, nos sujetó con violencia del brazo mientras gritaba cosas incomprensibles en francés. Mis compañeros corrieron al interior de la mansión mientras yo intentaba calmar al joven. No entendía ni una palabra de lo que decía, y creo que él tampoco me entendía, pero juraría que me estaba pidiendo ayuda. Los 2 guardaespaldas volvieron al lugar acompañados por una mujer adulta que era una especie de niñera que se encargaba de custodiar a los jóvenes. La niñera logró tranquilizarlo y se lo llevó dentro de la mansión. Jamás volví a ver al chico y jamás nadie volvió a mencionarlo. Durante la última semana que pasé allí, fui testigo directo del asesinato de un periodista independiente, aunque realmente no sé si se trataba de un periodista o de un bloguero o youtuber, pero jamás lo había visto en internet, por lo que creo que no era alguien realmente conocido o con conexiones. Él había sido contratado como uno de los meseros de la mansión y algunos empleados habían denunciado que él llevaba encima un teléfono celular, algo que Epstein había prohibido a sus trabajadores. Con los otros 2 guardaespaldas, cuyos nombres eran Marcus y Daniel, interrogamos al chico y revisamos sus ropas y pertenencias hasta encontrar el teléfono. Daniel golpeó con violencia al chico y le rompió la nariz. Luego nos ordenó a Marcus y a mí que lo sujetáramos en el suelo. Daniel volvió a golpearlo mientras le ordenaba que desbloqueara el teléfono. El chico obedeció y observamos que su celular estaba repleto de fotos y videos del interior de la mansión. Sabíamos que no había enviado nada de esto a nadie, ya que la conexión a internet solo funcionaba mediante cables de la oficina de Epstein. Daniel
realizó una llamada y nos dijo que debíamos llevar al chico hacia el bosque. En aquel momento, creí inocentemente que solo lo golpearíamos un poco y lo dejaríamos ir tras amenazarlo, pero Daniel me sorprendió cuando se quitó el cinturón y ahorcó al chico hasta matarlo. Luego fuimos obligados con Marcus a juntar leña para prender fuego el cadáver del chico. De él solo quedaron cenizas y algún que otro hueso suelto que fue tirado junto al resto de basura de la mansión. De todas las cosas que hice en mi vida, esta es una de las cuales más me siento culpable. Tras aquel suceso, comencé a trabajar directamente para el señor Epstein, sin superiores o intermediarios. Recuerdo que había veces en que él me usaba de confidente, sobre todo cuando estaba demasiado drogado, y me decía que nada de lo que hacía le daba felicidad. Incluso una vez me dijo que él no era feliz desde hace años. Por un breve momento sentí empatía por el tipo, pero luego recordé que esto podía ser parte de su juego de manipulación. No creo que él haya sentido ningún sentimiento o emoción genuina en años, a excepción, claro, del placer sexual. Él jamás me mencionó a aquel chico periodista. Fue un crimen que hizo de cuenta que jamás ocurrió, pero yo en el fondo sabía que aquel crimen fue la razón por la cual se me ascendió. Creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Ahora simplemente iré a comprar una botella a la licorería local antes de que cierre. Si este post continúa activo durante unas horas más, puede ser que responda algunas preguntas o cuente algunas historias extra. Hasta aquí llega la historia de Lannon, que trabajó para Epstein. Tras esto, el post se llenó de preguntas y comentarios, pero antes de desaparecer para siempre, el Lannon respondió 2 comentarios. El primero, que le preguntaba sobre las drogas secretas que manejan los más poderosos, diciendo que no sabía mucho al respecto. La última pregunta fue sobre si alguna vez vio algún tipo de cosa relacionada al ocultismo en la isla, ya sea rituales, sacrificios o ese tipo de cosas por el estilo. Dejemos que Lannon responda por una última vez con sus propias palabras. Ellos solían llamar a ese tipo de cosas juegos o actuaciones y obras de teatro. Ya saben, como aquel discurso de la libertad con la máscara de toro, pero bajo mi punto de vista, todo ese tipo de cosas y discursos eran bastante similares a un ritual. La máscara de cuero del toro era realmente escalofriante. Recuerdo que cuando salían de aquella cámara de sadomasoquismo y torturas, el nuevo sujeto que portaba la máscara de cuero tenía la libertad de correr libremente por la isla durante el resto de la noche. Los empleados sabíamos que debíamos evitar, de cualquier manera, encontrarnos con él, ya que la persona que llevaba la máscara se comportaba como un maldito animal que solo buscaba satisfacer sus necesidades. Estas necesidades podían ser de comida, de sexo o a veces de violencia, y ellos tenían la libertad de hacer lo que sea con quien sea.